Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Gracias, Encuna, por aceptar esta ponencia titulada Los Guardianes del Patrimonio, la azucarera de Lieres. Me llamo Ramón Alonso Rodríguez y este proyecto, que aúna arte, educación y patrimonio, viene enmarcado dentro del plan de investigación Abandoned Heritage, la empresa belga Solvay en Lieres y el patrimonio industrial en Siero, dirigido por la doctora Natalia Tielbe de la Universidad de Oviedo, siguiendo las líneas de investigación de don Faustino Suárez y Covadonga Álvarez Quintana, doctora jubilada del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Este proyecto estuvo avalado tanto por la investigación que estamos realizando desde la Universidad de Oviedo como por Polarte, un colectivo de artistas de Siero. Se desarrolló en el Colegio Xentiquina y venimos aquí a presentarnos un poco a todos de qué ha ido este proyecto, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría pues dar las gracias a la organización, a los chicos y compañeros que estuvieron ayer haciendo las rutas por Gijón, hablando un poco de Jovellanos, ¿no? Que también es protagonista de esta historia. En uno de sus viajes, uno bastante cercano, podríamos decir, este pequeño mapa ahí que saqué rápidamente ayer de Google, pues vemos la distancia desde donde estamos, la laboral, al punto de encuentro del día de hoy, ¿vale? Que es Lieres, el concejo de Siero. Abajo podemos ver a la izquierda Oviedo, arriba Gijón, y en ese punto pues central de Asturias está Lieres, ¿no? Vemos como la carretera que une Oviedo con Santander pasa por esa zona, así como la vía de tren, ¿no? La vía de tren que tras estas visitas de Jovellanos, que visitó la zona por contener uno de los yacimientos minerales más importantes de toda Asturias, ¿no? Que a lo largo de la historia tendría un nivel importante con la aparición de la empresa Solvay aquí, pues colocó lo que es, digamos, Lieres en ese mapa industrial, ¿no? Una época en la que podemos ver aquí, mezclaba pues desde una aristocracia que tenía los terrenos y el poder económico, como esta foto del Palacio de Valdesoto, ¿no? De principios de siglo, con los primeros mineros, ¿no? Los primeros mineros, probablemente trabajador que compaginaba pues la mina con la agricultura, ¿no? Y cómo fueron surgiendo pues las primeras industrias. Esos agricultores, ¿no? Dedicados al terruño, vieron cómo fue cambiando todo un poco con la llegada de esos trenes, tanto a Lieres como a la zona que llegaba hasta Nava y posteriormente, a partir de 1905, como con la unión con los ferrocarriles de Santander, pudimos conseguir pues unir Oviedo con Santander, ¿no? Que fue lo que más movilidad industrial dio a esta zona de Asturias, que estamos hablando de un 1900, ¿no? Una industrialización muy tardía, pero con lo que conlleva la industrialización tardía es que también el nivel de industrialización, el nivel tecnológico, siempre fue muy avanzado en Asturias, ¿no? Como se podrán ver a lo largo de otras ponencias a lo largo del fin de semana. Quiero dar las gracias al Museo de Asturias, a todos los archiveras y archiveras también, a nivel local y provincial y estatal, por salvaguardar todos estos documentos, ¿no? Estas fotografías, todos los documentos que yo realizo en mi investigación, que es base para el proyecto que veremos después, Mural. Aquí vemos las características postales de aquí de Asturias, ¿no? Donde vemos la estación de Lieres y al fondo y a la izquierda es Chimenea Grande, que es la azucarera de Lieres, ¿no? Una de las 5 azucareras que se constituyeron en Asturias tras el boom azucarero. La historia de la azucarera, pues ya en el artículo pues lo desarrollaremos un poco más. Sí que tras un pequeño boicot que hubo a ese azúcar de caña que habíamos nosotros mismos explotado en zonas coloniales, ¿no? A partir de 1998, ese canon a la caña provocó la plantación de remolacha y la construcción masiva de fábricas azucareras en España, que aprovechaban esa remolacha que tenía aproximadamente un 8, a veces un 10% de sacarosa transformable en azúcar, convirtiéndose tanto en un cultivo como uno de los productos industriales pioneros en toda España, ¿no? En Asturias se llegaron a construir 5, Villaviciosa, Pravia, Avilés, Gijón y esta de Lieres, que estaba en la zona interior. Aquí vemos el libro de fundación, ¿no? En esos archivos que hay que dar reconocimiento, firmado por el Marqués de Canillejas y, perdón, por uno de los, vemos Ibran y Mulán, ¿no? Bueno, una de las firmas, la segunda pequeñina,
Don Ibrahim Mulá Jerónimo fue una de las personas más influyentes en la industrialización de Asturias. Fue fichado por el mítico, para la mítica fábrica siderúrgica de Mieres, fue su director, fue el creador de Ferrocarriles de Asturias, Ferrocarriles de Langreo. Participó a lo de los Masabeu en la fundación de Tudela Beguín, la cementera, y como no, pues fue el encargado de hacer el que se encargó de hacer esta fábrica, ¿no? Una fábrica modelo en Lieres, la primera fábrica de estas dimensiones en todo el concejo de Siero, con una tecnología de primer nivel, con 3 máquinas a vapor de 60 caballos construidas en Cataluña y con una tecnología interna que venía de Francia, ¿no? Vemos ahí esos almacenes de almacén de remolacha, melazas y de azucarera, donde encontramos, aquí vemos esta foto que he coloreado para que vean un poco más. He asociado también a edificios para viviendas para obreros, para los capataces, y vemos ahí y alineada con la estación de tren, ¿no? La propia azucarera contaba con una vía de tren que accedía dentro de la azucarera. Como es muy amplio, ¿no? Ya solo el desarrollo de esta azucarera que duró en activo desde 1999 desde 1899 a 1914, nada más, ¿vale? A partir de 1908 ya se empezaron esos aranceles a la caña de azúcar, se empezaron a eliminar, incluso se dieron aranceles al azúcar producida aquí y el exceso de producción produjo un boom en esa industria, colapsándola, ¿no? Llegando a cerrar la fábrica de Lieres a partir de 1914. La maquinaria interna, como comentaba, dentro de este fin de semana de tecnología y ciencia, ¿no? Es uno de los apartados que analizaremos, y también cómo en esa época, pues tanto los empresarios como los cosechadores de remolacha, ¿no? Tenían esas primeras disputas, ¿no? Entre el obrero, el trabajador y el empresario, y cómo se formaron los primeros sindicatos. En este caso, un sindicato de labradores que manejaba o intentaba manejar esos precios impuestos por las empresas, que empezaron a pagar 50 pesetas por tonelada y acabaron pagando 35 pesetas por tonelada, lo que provocó que desestimaran la producción de remolacha los propios agricultores, ¿no? Son historias ya de todo el desarrollo que puede tener también la maquinaria, ¿no? La maquinaria de este nivel, que no se destruyó, sino que fue aprovechada para otras fábricas en España una vez desmantelada la fábrica, ¿no? Aquí vemos una visión global de los edificios y aquí vemos también la alcoholera, que se construyó asociada a esta azucarera en los terrenos anexos. La alcoholera sí que estuvo trabajando hasta 1944 y venía el azúcar de la fábrica de Beriña en Gijón, ¿vale? Incluso con la azucarera cerrada, la alcoholera siguió funcionando en la misma posición en frente del tren. El proceso de abandono, pues habitual dentro de la obsolescencia de una fábrica, ¿no? En Asturias, sobre todo. Y aquí pues hemos estado pues, documentando una serie de fotos antiguas, coloreando. Aquí vemos la chimenea que presidía el complejo, una chimenea de 49 metros, construida pues, en el 1899, en su momento la más alta de Asturias. Y aquí vemos el día que se empezó su derribo, ¿no? Unas fotos que vemos cómo intentaron hacer el agujero inferior, los obreros trabajando, y aquí vemos el momento del colapso. Estas fotos que conseguimos en el propio colegio donde hicimos el proyecto, ¿no? Aquí vemos al pueblo reunido ese día viendo el colapso de la chimenea. Ya no vemos los demás edificios que se habían destruido a partir de 1942. Y vemos los vecinos de Lieres en estas fotos antiguas aportadas por los vecinos de Lieres, ¿no? Aquí vemos también personajes de la época, uno de ellos, el que lleva los papeles en la mano, pues era un constructor del momento, tengo por aquí apuntado el nombre, Faustino Menéndez Alonso, ¿no? Y José Montes, que fueron los que compraron los ladrillos con muy mal negocio, porque eran los últimos ladrillos de toda la construcción, y para hacer los rellenos, fijaros en el grosor del muro de la pared de la chimenea, pues estaban casi todos rotos y no se pudieron reutilizar, ¿no? Aquí los vemos con los guardias civiles y una visión general de ese gran monstruo arquitectónico. Por si cabía duda, ¿no? La otra chimenea también se derribó en estas fotos que son ya de los años 80, ¿no? Esa mano ahí, la verdad es que bastante bien, justo en el momento del derribo, ¿no? Pasamos a la segunda parte de esta exponencia, ¿no? Que nos habla de este proyecto mural informativo,
que realizamos en el Colegio Público Sentiquina a través de la Asociación Polarte, donde participaron varios artistas de la zona, de Siero, asturianos, como Eduardo González, Leticia Cienfuegos Jovellanos, Noelia Blanco, Julio Rodríguez o Luna Rodríguez, ¿no? El objetivo no era tampoco ni hacer memoria, ¿no? En un sentido conmemorativo de esta azucarera, sino trabajar generar ahí un conflicto, una pedagogía del conflicto, ¿no? Que podríamos hablar, aquí hay más especialistas que yo en este ámbito, ¿no? Donde los niños se pregunten, pues, ¿por qué desaparecen estos elementos? ¿Quiénes son los causantes de estas desapariciones, ¿no? Y no intentando ser un discurso, pues, nostálgico, ¿no? Sino que sea una acción educativa, política y a la vez estética. Este es el muro que nos encontramos, precisamente el único muro que queda de todos estos edificios que hemos visto, ¿no? Es un lateral del almacén de la Alcolera, en blanco, y lo primero que hicimos pues, fue eso, ¿no? Fue, aparte de la investigación que ya llevaba yo desarrollada, pues fue intentar, como decía, pues educar a los profesorados, ¿no? Muy carente también de lo que es patrimonio cultural, patrimonio industrial, incluso de la historia del propio sitio donde estaban dando clases, ¿no? Contándoles la historia, ya que el propio colegio se construyó sobre los cimientos de la azucarera. Esto es un proyecto que entregamos a ellos mismos y trabajando con los alumnos nos preguntábamos, ¿no? Pues cómo construir memoria, ¿no? Cómo con ellos, pues, que estuviesen trabajando y decidimos, pues, hacer trabajo en varias líneas, ¿no? Con diferentes metodologías, desde la educación patrimonial crítica hasta el muralismo comunitario y las prácticas de activismo, ¿no? Entregando primero trabajo en clase, pues, por ejemplo, con esto que eran sticker art, ¿no? Lo que son pegatinas, ellos coloreándolas, haciendo sus propios diseños, enfocados en 4 temáticas: la arquitectura, la mina, el cole, la música y la ciencia, asociado a distintos personajes, ¿no? Relevantes, porque también un poco de, no solo se destruye la arquitectura, se destruye también un poco esa clase obrera, ¿no? Ese reconocimiento a la clase obrera. No clase obrera, pero sí reconocimiento le damos a Ernest Solvay, que a partir de 1903 se hizo con el coto minero, ¿no? Y construyó, pues, donde vivían muchos de los niños, ¿no? El poblado de Campiello, el poblado de la Pedrera Lieres, a través de la empresa Solvay y CIA belga, ¿no? Este es el mural que intervinimos en los pilotes inferiores del colegio, con la propia imagen de Ernest Solvay. Y también introducimos a Marie Curie, ¿no? Referente como mujer, como científica, como única miembro dentro de las conferencias Solvay, ¿no? Única mujer en un mundo de hombres y todos sus referentes, y colocándola también en esos pilotes que vemos ahí, pues en la parte inferior del colegio. Ahí la vemos en las fotos de las conferencias Solvay, rodeada de hombres, y también dar una idea a Emilio García, ¿no? Emilio es minero, también divulgador patrimonial y abuelo, ¿no? Abuelo de 2 niños del colegio, ¿no? En esa transmisión de conocimientos que queríamos hacer. También Nacho Fonseca, en la misma línea de transmisión de conocimientos, además de ser músico y creador del grupo Sintiquina, que lleva el nombre del colegio. Estos murales iban en el techo superior, como podéis ver. Y pasamos ya a la última parte, ¿no? Que era un poco rememorar, pues, esa chimenea, esa destrucción del patrimonio a través del pastear, que es una técnica empleada mucho en la zona de Siero, que consiste en pegar papel impreso o dibujado en las paredes, ¿no? Lo que sí nos permitió esto es un elemento fundamental: introducir a los niños, ¿no? Que con letras que iban coloreando ellos en clase, aquí vemos el grupo de niños, ¿no? Unos banderines que también diseñaron ellos después de explicarles la primera parte de dónde se encontraba el colegio, ¿no? Unas pancartas, ¿no? Aquí vemos a todos los grupos de niños, son 150 niños en general. Aquí los vemos en las clases, ¿no? Esa metodología doble, ¿no? Con un trabajo colaborativo a la vez que en la enseñanza. Y este es el resultado, ¿no? Las pancartas que defendiendo el patrimonio industrial, con cada uno con su pancarta que ponen, pues, Sentiquina, viva Solvay, viva la mina, dibujos de los castilletes, dibujos de las chimeneas, ¿no? Y todos juntos a una defendiendo, pues, una idea de rememorar y ser ellos los que guarden esa memoria, ese lugar, y aunarles al territorio, ¿no?
que ellos sean los futuros, plantar esa pequeña semilla patrimonial, que sean los defensores de todo esto. Tengo que dar gracias también a la repercusión que tuvo, tanto en TPA como en periódicos, y el seguimiento que está teniendo, ¿no? Porque no es un proyecto quieto para otros que se quiera replicar, sino que continúa, ¿no? Una mesa redonda en la que protección Faustino Suárez y Natalia Tielbe, y los niños, pues tenemos ahí nuestro pequeño lugar de la memoria en el colegio, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias.